Hola amigo, soy el pastor Misael Vizcaíno y quiero darte la bienvenida a este interesante estudio. Espero que en estos breves minutos puedas conocer un poco más sobre Dios y su palabra. Antes de iniciar, por favor, acompáñame a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, en este momento te agradezco por la oportunidad que nos das de conocerte. Por favor, acompáñanos en este estudio y que al final del mismo podamos haber tenido una hermosa experiencia espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Para muchos, Dios es un cuento, es una leyenda antigua, una creencia que ha perdido sentido. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que Dios interactúa con las personas de muchas maneras, sanando, intercediendo en momentos críticos, entregando dinero, alimentos, techo a personas en necesidad. Ha hecho que grandes ideas lleguen a la mente de individuos ordinarios y ha enviado mensajeros espirituales en forma de humanos a defender a los que le invocan. Para muchos, las intercesiones de Dios en la vida humana son llamadas milagros. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas tan solo alguna ocasión en la que hayas experimentado alguna intervención divina? Te daré unos segundos para pensar. Quizás recordaste una o dos, quizás no pudiste recordar ninguna, pero puedo asegurarte, amigo mío, que Dios ha intervenido en tu vida mucho más de lo que crees. La premisa fundamental de nuestro estudio es: creemos que la Biblia es la palabra de Dios que nos muestra el contenido necesario para vivir correctamente en la tierra hasta que Jesús regrese por segunda vez. Por eso en esta ocasión veremos qué dice la Biblia acerca de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer dato que la Biblia nos enseña sobre Dios es que es el creador. Después del año 1860, cuando se publicó El origen de las especies de Charles Darwin, se empezó a rechazar de manera más enfática que los seres humanos y todas las especies que habitan en el mundo hayan sido creados por Dios. En Génesis notamos que Dios organiza el mundo y coloca en él animales, árboles y personas. Todos estos primeros organismos fueron creados por Dios. Al crear la primera generación de organismos biológicos, Dios estableció sistemas que darían continuidad al proceso de creación. Por eso los animales producen otros animales, las plantas otras plantas y los seres humanos otros humanos. Reconocer que Dios es creador nos mueve a venerarlo, a ser agradecidos, pero también nos advierte que no podemos intentar comprender sus acciones. De hecho, no necesitamos que Dios justifique su conducta, pues Él, como Dios creador, está por encima de nosotros. Respondamos una pregunta interesante. ¿De qué forma es Dios? La Biblia dice en Génesis 1:27: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Haber sido creados a la imagen de Dios significa que los seres humanos comparten, aunque en forma finita, parte de la naturaleza divina. Ciertos atributos como la vida, personalidad, sabiduría, voluntad, y por lo tanto tienen la capacidad de tener compañerismo espiritual con Él. Entonces, si Dios es semejante al hombre, ¿pudiéramos decir que tiene forma física? Veamos qué dice la Biblia. Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La Biblia dice que esencialmente la naturaleza de Dios es espiritual. Esto no implica que se trate de un espectro que se mueve en el aire y atraviesa paredes, personas o montañas, sino que Dios no está limitado por un cuerpo como el ser humano. Su naturaleza no se adapta al espacio, sino que crea el espacio de acuerdo a su voluntad. Esto tiene implicaciones religiosas, pues debido a que la naturaleza de Dios es espiritual, el ser humano debe rendir culto a Dios de manera espiritual. Dios está más interesado en la actitud de nuestras mentes cuando rendimos culto que en las condiciones físicas que pudieran existir.
Y hablando del aspecto del culto a Dios, muchos dicen que todo culto debe dirigirse a Jehová. Para ellos Dios es singular, pero ¿qué dice la Biblia respecto a la persona de Dios? ¿Es Dios una persona, dos personas, tres personas o cuántas personas? Permíteme darte un dato interesante. El Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. En el hebreo la palabra que se utiliza para uno es ejad. Lo curioso es que la palabra ejad en hebreo, es decir, uno, implica una composición. O sea, se trata de una cosa que está compuesta por más de una de su mismo tipo. En el caso de Dios se trata de una entidad formada por más de una persona. Te lo explico mejor. Cuando una persona decide casarse con otra persona, juntos forman una sola carne. La Biblia así lo enseña en Génesis 2:24. Aunque son una sola carne, se trata de dos personas. Para los hebreos, la palabra uno puede significar más de uno, lo cual es muy distinto en nuestro idioma español. El texto que mencionamos hace unos momentos en Génesis 1:26 decía: hagamos al hombre. Esta frase implica esa pluralidad, pues Dios no dice voy a hacer al hombre, sino hagamos al hombre. Otro versículo que habla sobre la pluralidad de Dios es Génesis 11:7. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y te doy uno más en Isaías 6:8. En este versículo Dios hace una pregunta diciendo: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La expresión nosotros en este versículo nos dice claramente que Dios es plural. Es decir, hay más de una persona en Dios. Entonces, si Dios es más de una persona, ¿cuántas personas son? Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto nos ayuda a comprender que la unidad Dios está formada por tres personas: el Padre, el Hijo que es Jesús y el Espíritu Santo. Otro versículo que confirma esto es Lucas 3:21 y 22, el cual dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En este versículo, Dios Hijo está cumpliendo con su plan al ser bautizado, Dios el Espíritu desciende sobre él y Dios Padre pronuncia las palabras de aprobación desde el cielo. Esto significa que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una unidad de tres personas. Aunque son personas separadas, comparten los mismos ideales, pensamientos, proyectos y carácter. Es precisamente ese carácter único de Dios que nos permite conocer sus intenciones. El carácter es la manera natural de ser, no es una cualidad adquirida, sino la misma esencia de la persona. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debo aclarar que el texto no dice que Dios tiene amor o que puede amar, sino que Él mismo es amor. El hecho de que Dios es amor puede explicar que la persona de Jesús haya dejado el cielo, siendo el Creador, para morir por un ser que Él mismo ha creado. El hecho de que Dios es amor implica que su creación es producto de su propio carácter. Por eso Dios crea y por eso comparte con su creación. De todas las cosas que se pueden aprender de Dios en la Biblia, su amor es quizás lo más misterioso, lo que genera más preguntas. El amor en Dios no es una cualidad que Él posee, sino una naturaleza que lo define. La Biblia también nos cuenta algunas peculiaridades que solo tiene Dios. Por ejemplo, es omnisciente, lo que significa que todo lo sabe. Salmos 39:4 dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. La Biblia también dice que Dios es todopoderoso. Job 42:1 dice: entonces
Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Querido amigo, es claro que para Dios no existe algo imposible, y por supuesto, si alguien es capaz de crear el universo, nada podría escapar de su control. Eso también significa que Dios tiene el control de la historia, de tu historia. Job 12:10 dice que en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne. Apreciado amigo, aunque no podamos entender a Dios, sí podemos conocerlo a través de su revelación. Dios se ha revelado mediante su creación y mediante la palabra de Dios, la Biblia, y es gracias a eso que podemos llegar a conocerlo. En este momento quiero que repasemos lo que hemos aprendido en este estudio. Número 1. Dios es único y absoluto creador de todo cuanto existe. Número 2. Los seres humanos compartimos cierta semejanza a nuestro creador. Esto es nuestro intelecto, la libertad de tomar decisiones, amor, la vida en comunidad y las emociones. Número 3. Dios no es físico como los seres humanos, sino que es espiritual. Número 4. Aunque Dios es uno, está compuesto por 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 5. Dios es amor en sí mismo y una fuente de amor para los que comparten su imagen. Estos son los seres humanos. Número 6. Dios todo lo sabe y todo lo puede. Número 7. Dios tiene el control absoluto de todo, y eso incluye la historia y nuestra propia vida. Querido amigo, debes saber que Dios está feliz de que puedas conocerlo mejor a través de este estudio. Quiero invitarte a conocerlo cada día más en su palabra, la Biblia. Si no tienes una Biblia, por favor, déjanos saber. Si tienes alguna pregunta respecto a este tema, por favor, escríbenos. En este momento, hablemos con Dios. Padre bueno, gracias porque hemos llegado al final de este estudio. Gracias porque podemos conocerte a través de tu palabra y a través de la creación. Por favor, acompáñanos cada día y permite que podamos tener presente que tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.